Mi nombre es Amanda Mitchell y a los 34 años, nunca esperé perder todo por lo que había trabajado. Después de 7 años de dedicación en Preston y Blackwell Marketing. De repente fui despedida por mi jefe, Richard, quien me miró directamente a los ojos y me dijo, eres reemplazable. Lo que no se dio cuenta fue que el cliente de 85 millones de dólares que había cultivado confiaba en mí, no en la empresa. 2 semanas después. Todo cambió drásticamente. Richard pensó que yo era solo otra empleada desechable, pero estaba a punto de aprender una valiosa lección sobre subestimar a las personas. Antes de adentrarme en esta historia, me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Deja tu ubicación en los comentarios abajo. Da like y suscríbete si disfrutas de historias sobre dulce venganza profesional. Créeme, querrás quedarte para ver cómo se desarrolla todo esto. Siempre creí que el trabajo duro y la dedicación serían reconocidos y recompensados. Eso es lo que mis padres me enseñaron mientras crecía en un vecindario de clase media. En Chicago, después de graduarme con un MBA de la Universidad Northwestern, estaba decidida a dejar mi huella en el mundo del marketing. Mi camino no fue particularmente único al principio. Trabajé en 2 agencias más pequeñas, aprendiendo los trucos del oficio y construyendo mi portafolio antes de que Preston y Blackwell me reclutaran. Preston y Blackwell no era cualquier agencia de marketing. Era una de las mejores de Chicago, con cuentas nacionales y una reputación de excelencia. Cuando atravesé esas puertas de vidrio hace 7 años, sentí que finalmente había llegado. La oficina ocupaba todo el piso 38 de un rascacielos en el centro de la ciudad, con vistas al lago Michigan que te dejaban sin aliento. Todo en el lugar gritaba éxito. Desde los muebles minimalistas hasta los premios que adornaban las paredes. Comencé como gerente de cuentas y rápidamente me gané mi lugar al superar las metas y desarrollar fuertes relaciones con los clientes. Para mi tercer año, fui ascendida a ejecutiva senior de cuentas, gestionando algunos de nuestros clientes más valiosos. La cultura de la empresa era intensamente competitiva. Pero yo prosperaba en ese ambiente. Cada trimestre, nuestros resultados de desempeño se mostraban en pantallas grandes en la zona común, creando un recordatorio constante de tu posición entre tus compañeros. Richard Bennett, mi jefe, tenía 45 años y conexiones en toda la industria. Alto, con el cabello prematuramente plateado. Se comportaba con la confianza de alguien que nunca había fracasado verdaderamente en nada. Richard llevaba 15 años en la empresa y tenía la reputación de ser implacable pero efectivo. Conocía a todos los que importaban en los círculos empresariales de Chicago y no dudaba en aprovechar esas relaciones. Mi aliada más cercana en la empresa era Stephanie Parke, quien trabajaba en el departamento creativo. Nos unimos durante una campaña especialmente estresante que requirió muchas noches largas. Ella era brillante, ferozmente leal y nunca temía decir lo que pensaba. Stephanie solía bromear diciendo que mi ambición algún día me metería en problemas, pero siempre me apoyaba. Luego estaba Margaret Johnson, la directora de RRHH, quien vivía y moría por la política de la empresa, en sus 50 y tantos. Margaret había estado en Preston y Blackwell desde los primeros días de la fundación. Llevaba el cabello recogido en un moño apretado y abordaba cada situación con el mismo desapego clínico. Los empleados sabían que ir a Margaret con un problema significaba obtener una respuesta por el libro, no necesariamente útil. El personaje más importante en esta historia, además de Richard y yo, era Michael Harrison como CEO de Harrison Enterprises, un conglomerado tecnológico valorado en más de $4,000 millones. Michael era nuestro cliente de 85 millones. Había estado manejando su cuenta durante 3 años y habíamos desarrollado una relación profesional sólida basada en la confianza y los resultados. Michael estaba en sus primeros 50 años. Era directo y valoraba la autenticidad por encima de todo. Había construido su empresa desde cero y tenía poca paciencia para la política corporativa o las formalidades artificiales. Mi historial en Preston y Blackwell era excepcional. Había conseguido 3 cuentas importantes, además de la de Michael. Y mi tasa de retención de clientes era casi perfecta. Mi equipo me respetaba porque trabajaba tan duro como ellos y siempre reconocía el mérito donde correspondía. Mis evaluaciones anuales habían sido excelentes hasta el último año, cuando las cosas comenzaron a cambiar. Al mirar atrás, puedo identificar las primeras señales de resentimiento de Richard. Todo empezó después de que conseguí la expansión de la cuenta de Harrison Enterprises, aumentando su gasto anual en $30 millones. Durante la celebración, el presidente de la empresa me felicitó públicamente mientras Richard permanecía incómodo a un lado. Noté que su sonrisa no llegaba a sus ojos cuando me felicitó más tarde. La empresa atravesó una reestructuración unos 8 meses antes de mi despido.
Varios departamentos se consolidaron y Richard emergió con aún más autoridad. Fue entonces cuando comenzó su sabotaje sutil. Me excluía de correos electrónicos importantes o reprogramaba reuniones sin notificarme. Cuando lo confrontaba, siempre tenía una explicación plausibilista. Descuido administrativo, decía encogiéndose de hombros. Ya sabes cómo son las cosas durante una reestructuración. La tensión entre nosotros creció durante esos meses, aunque intenté mantener una relación profesional. Creía que los resultados hablarían por sí mismos y que la política de oficina estaba por debajo de mí. Ese fue quizás mi primer error. Se acercaba la renovación anual del contrato con Harrison Enterprises y estaba decidida no solo a conservar la cuenta, sino a expandirla aún más. Michael había insinuado la posibilidad de integrar nuestros servicios de marketing con su expansión europea, lo que significaría millones en ingresos adicionales. Preparé una propuesta integral que requirió semanas de investigación y planificación. Mi rutina diaria se volvió agotadora. Llegaba a la oficina a las 6:30 de la mañana y muchas veces no me iba hasta las 9 o 10 de la noche. Mi apartamento empezó a parecer un hotel donde ocasionalmente dormía en lugar de un hogar. Mi vida social desapareció por completo. Los amigos dejaron de llamar porque siempre rechazaba sus invitaciones. Incluso mis llamadas semanales con mis padres se volvieron más cortas porque no tenían nada que contar aparte del trabajo. Necesitas descansar, Amanda, me decía mi madre. La empresa no se va a caer sin ti o un fin de semana. Pero yo estaba convencida de que esta presentación podría definir mi carrera. Incluso cancelé un viaje a la boda de mi compañera de universidad, enviando un regalo caro en lugar de asistir. El sacrificio parecía valer la pena en ese momento. Mientras trabajaba en la propuesta para Harris, la interferencia de Richard se volvió más evidente. Solicité datos de investigación de mercado esenciales para mi análisis, pero llegaron 3 días tarde, después de múltiples recordatorios. Cuando pedí opinión al equipo creativo, descubrí que Richard ya había hablado con ellos y redirigido sus prioridades a otro proyecto. El incidente más alarmante ocurrió 3 semanas antes de la presentación. Había programado una reunión preliminar con Michael para discutir algunos conceptos. Pero cuando llegué al restaurante, encontré a Richard ya allí con él. Estaban en una conversación profunda y Michael se mostró sorprendido al verme. Amanda, pensé que nuestra reunión era mañana, dijo Michael mientras revisaba su calendario. No, definitivamente estaba programada para hoy, le respondí, mostrándole la confirmación por correo electrónico. Richard intervino con suavidad. Debe haber habido una falta de comunicación de nuestra parte. Ya que estamos todos aquí, ¿por qué no aprovechamos al máximo? La reunión continuó, pero me sentí emboscada. Richard dominó la conversación, presentando varias ideas que eran notablemente similares a las que yo había discutido en nuestras sesiones internas de planificación. Michael parecía impresionado, y de vez en cuando me miraba con una expresión ligeramente confundida. Después de esa reunión, hablé con Stephanie sobre lo ocurrido. Está intentando sacarte del camino, dijo sin rodeos, mientras estábamos en una cafetería a una cuadra de la oficina. Richard te ve como una amenaza, especialmente por cuanto te respeta Michael. Eso es ridículo, protesté. Hay reconocimiento más que suficiente si el trabajo se hace bien. Stephanie me lanzó una mirada de lástima. Amanda, no todos piensan como tú. Hay personas que necesitan ser la única estrella en el cielo. A pesar de estos obstáculos, terminé la presentación para Harris. Fue mi mejor trabajo, detallando una estrategia de marketing innovadora que se alineaba perfectamente con sus planes de expansión europea. La propuesta incluía campañas digitales, estrategias de localización y oportunidades de asociación que les darían una posición fuerte en nuevos mercados. Llegó el día de la presentación y todo salió perfecto. Michael y su equipo ejecutivo estaban claramente impresionados. Cuando terminé de hablar, Michael se puso de pie y me estrechó la mano. Esto es exactamente por lo que seguimos trabajando con Preston y Blackwell, dijo. Tu comprensión de nuestras necesidades empresariales es insuperable. Amanda. Richard, que había estado sentado en silencio durante mi presentación, se levantó rápidamente y se puso a mi lado. Amanda ha estado trabajando con todo nuestro equipo en esto, dijo con soltura. Todos estamos comprometidos con el éxito de Harrison Enterprises. Más tarde esa tarde, Michael llamó para confirmar que no solo renovarían, sino que expandirían el contrato como yo había propuesto. El acuerdo ahora valdría $85 millones anuales, la cuenta más grande en la historia de la empresa. Esa noche, mientras recogía mis cosas para finalmente irme a casa a una hora razonable, escuché a Richard hablando con alguien en la sala de conferencias. La puerta estaba entreabierta y sus palabras se escuchaban claramente.
La cuenta de Harrison es demasiado valiosa para dejarla en manos de una sola persona, decía. He estado pensando que necesitamos reestructurar cómo manejamos a nuestros clientes premium, repartir la responsabilidad de manera más equitativa. No escuché la respuesta de la otra persona, pero Richard continuó, ella es buena, pero no insustituible. Nadie lo es. Y tener tanta lealtad del cliente concentrada en un solo ejecutivo crea un riesgo innecesario para la empresa. Me alejé, silenciosamente, con el corazón acelerado. La implicación era clara. Richard planeaba diluir mi papel con la cuenta de Michael, posiblemente eliminarme por completo. Después de años de dedicación y del reciente éxito masivo, estaba tramando apartarme. A la mañana siguiente, solicité una reunión con Richard para abordar mis preocupaciones directamente. Nos sentamos en su oficina en la esquina con vista panorámica a la ciudad, la misma vista que alguna vez me inspiró tanto. Creo que necesitamos aclarar las cosas, empecé. Siento que has estado socavando mi trabajo con la cuenta de Harrison. Richard se recostó en su silla, con expresión neutral. No estoy seguro de a qué te refieres. Amanda, he estado apoyando tus esfuerzos, la presentación salió bien, ¿no es así? Sí, pero últimamente ha habido demasiadas malas comunicaciones y obstáculos. Y escuché que hablaban sobre reestructurar el equipo de la cuenta. Una chispa de molestia cruzó su rostro antes de que volviera su máscara profesional. Estoy constantemente evaluando cómo estructuramos nuestros equipos. Ese es mi trabajo como jefe de departamento. La cuenta de Harrison es valiosa para la empresa. No para ningún individuo, he dado todo para construir esa relación, dije, tratando de mantener la voz firme. 7 años de mi vida están invertidos en esta empresa. La sonrisa de Richard no llegó a sus ojos. Todos hacemos contribuciones, Amanda. Pero las decisiones empresariales deben tomarse objetivamente, no emocionalmente. Estoy seguro de que entiendes eso. Al salir de su oficina, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. La conversación no me tranquilizó en absoluto. Si acaso confirmó mis sospechas, lo que no sabía era que, al enfrentarlo, acababa de acelerar su plan. La mañana del lunes llegó con una normalidad engañosa. Llegué a la oficina a mi hora habitual, temprano, a las 6:15, para prepararme para una llamada con un cliente a las 9. La oficina estaba tranquila. Solo el personal de limpieza y algunos madrugadores estaban presentes. Me acababa de acomodar en mi escritorio con mi café cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Margaret, de Recursos Humanos. Por favor, acuda a la sala de conferencias B a las 7:30 am. La solicitud era inusual, pero no alarmante. Supuse que podría estar relacionada con la inscripción de beneficios u otro asunto administrativo. Pasé la siguiente hora revisando materiales para la llamada con el cliente antes de dirigirme a la reunión. Cuando entré a la sala de conferencias B, sentí que se me caía el estómago. Richard estaba sentado junto a Margaret, ambos con expresiones serias. Una carpeta estaba cerrada sobre la mesa. No había café ni agua preparados. No hubo charla superficial. Esta no era una reunión rutinaria. de Amanda, por favor tome asiento, dijo Margaret, señalando la silla frente a ellos. Me senté, con la mente llena de posibilidades. ¿Me estaban trasladando a otra cuenta? ¿Había un problema con el contrato de Harrison? Lo hemos llamado esta mañana para informarle que su puesto en Preston y Blackwell está siendo terminado con efecto inmediato, declaró Margaret con tono clínico. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Terminado. No entiendo. Acabamos de asegurar el contrato más grande en la historia de la empresa. Richard aclaró la garganta. La decisión es parte de nuestros esfuerzos continuos de reestructuración. Estamos consolidando varios puestos senior para optimizar nuestros procesos de gestión de cuentas. ¿Reestructuración? Repetí con la voz elevándose un poco. Eso no tiene sentido. Mis métricas de desempeño están entre las más altas del departamento. Margaret deslizó la carpeta hacia mí. También ha habido preocupaciones sobre su enfoque en la colaboración del equipo y los canales de comunicación. Abrí la carpeta y encontré una carta de despido junto con una evaluación de desempeño que nunca había visto antes, citando problemas que nunca me habían sido señalados. El documento mencionaba incumplimientos de los canales apropiados y dificultades en proyectos colaborativos. Esto es inventado, dije mirando directamente a Richard. Ninguno de estos problemas fue discutido en mis evaluaciones o reuniones uno a uno. La expresión de Richard permaneció impasible. Hemos documentado preocupaciones durante los últimos meses. Quizás estuvo demasiado enfocada en la cuenta de Harris para notar la dinámica del equipo en general. Construí esa cuenta desde cero, dije, luchando por mantener la compostura. Michael Harris trabaja con nosotros específicamente por mí. Entendimiento de su negocio. Fue entonces cuando Richard pronunció la frase que lo cambió todo.
Se inclinó un poco hacia adelante con la voz baja y deliberada. Eres reemplazable, Amanda. Todos lo son. Mientras antes lo aceptes, más fácil será esta transición. La frialdad calculadora en sus ojos dejaba claro que esto no tenía nada que ver con la reestructuración o problemas de desempeño. Esto era personal. Quería que me fuera. Y había fabricado las razones para lograrlo. Margaret explicó el paquete de indemnización y los procedimientos de salida como si recitara de un manual. Un mes de indemnización, devolución inmediata de la propiedad de la empresa, sin contacto con clientes, y un recordatorio sobre la cláusula de no competencia en mi contrato. Tendrás que despejar tu escritorio ahora, continuó Margaret. Peter, de seguridad, te asistirá. Peter, un guardia de seguridad, a quien saludaba cada mañana durante 7 años. Estaba incómodo junto a la puerta. No quiso mirarme a los ojos. Me observaron mientras desbloqueaba mi computadora y cerraba sesión. Por última vez, Margaret me entregó una caja de cartón para mis pertenencias personales. Y Peter me acompañó hasta mi escritorio. Los pocos colegas madrugadores que estaban presentes observaron con la incómoda fascinación de testigos de un accidente automovilístico. Nadie se acercó ni me habló. Mientras guardaba mis fotos familiares y la pequeña planta que mi equipo me había dado por mi cumpleaños, mi teléfono vibró con un mensaje de Stephanie. ¿Qué está pasando? Acabo de verte con Peter. ¿Estás bien? No pude responder todavía. Coloqué mi laptop y mi credencial de la empresa en el centro de mi escritorio vacío. Un ritual de rendición de mi identidad profesional. Peter me escoltó hasta el ascensor y bajó conmigo hasta el vestíbulo. Justo antes de que las puertas se abrieran, finalmente habló. Para lo que vale, señorita Mitchell, creo que esto está mal. Siempre fuiste amable con todos aquí, incluidos nosotros. Los de seguridad asentí, sin poder confiar en mi voz. Al caminar por el vestíbulo y salir por la puerta giratoria, sentí las miradas del personal de recepción y de los primeros en llegar. Las noticias viajan rápido. El viaje a casa fue un borrón. El ruido del tráfico se desvaneció bajo el rugido en mis oídos. 7 años de dedicación borrados en una reunión de 20 minutos. Sin oportunidad de despedirme de mi equipo. Sin oportunidad de entregar mis proyectos. Sin reconocimiento por los millones en ingresos que había generado. Cuando llegué a mi apartamento, me quedé en el auto en el estacionamiento casi 1 hora tratando de procesar lo que había pasado. Mi teléfono siguió vibrando con mensajes de colegas preocupados, pero aún no podía leerlos. Finalmente, subí a mi apartamento. El espacio se sentía extraño, como si perteneciera a otra persona. Había pasado tan poco tiempo allí en los últimos meses que apenas parecía un hogar. Dejé mi caja con pertenencias junto a la puerta y me hundí en el sofá. Aún con el abrigo puesto, las emociones llegaron en oleadas. El shock dio paso a la incredulidad, luego a una tristeza aplastante. Al caer la noche, la ira tomó el protagonismo. Caminaba por mi apartamento, repasando cada interacción con Richard en los últimos meses. Viendo el patrón que había pasado por alto mientras estaba sumergida en el trabajo. Alrededor de las 9 de la noche, Stephanie llamó. Finalmente, contesté. Oh Dios, Amanda, acabo de enterarme. Todos están en shock. ¿Qué pasó? Le di la versión atenuada, sin querer sonar amarga o emocional. Es parte de la reestructuración, aparentemente, dije. Mi puesto fue eliminado. Eso es una completa basura, respondió Stephanie. Richard convocó a una reunión de emergencia con el equipo de la cuenta de Harrison esta tarde. Él mismo asumirá como líder y traerá a Bradley Peterson como nuevo gerente de cuentas. Bradley era uno de los seguidores leales de Richard, competente pero carente de imaginación. Del tipo que ejecutaría la visión de Richard sin cuestionarla. Él seguía diciendo que la transición sería suave y que las relaciones con los clientes pertenecen a la empresa, no a individuos. Stephanie continuó, fue tan obvio que iba dirigido a ti sin mencionarte. La gente estaba incómoda. La pieza final encajó en su lugar. Richard no solo quería que me sacaran de la cuenta de Harrison. Quería que me fuera por completo para poder intervenir y reclamar el éxito como suyo. El momento cobró sentido inmediatamente, después de asegurar el contrato ampliado, pero antes de que comenzara la fase de implementación. No me despidieron porque estuviera fallando, sino porque estaba teniendo demasiado éxito. A la mañana siguiente, desperté en el sofá. Aún con la ropa de ayer. Mi teléfono se había quedado sin batería durante la noche y el apartamento estaba inquietantemente silencioso. Por primera vez en años, no tenía a dónde ir. No había correos que revisar, ni llamadas que devolver. El silencio era ensordecedor. Me duché y me cambié. Luego conecté el teléfono. Inmediatamente comenzó a vibrar con notificaciones. Más mensajes de colegas, solicitudes de conexión en LinkedIn de reclutadores que de alguna manera ya habían escuchado, un correo de Margaret con documentos de salida. Los ignoré todos y preparé café intentando establecer alguna rutina en esta nueva realidad sin anclas.
sentada en la barra de la cocina. Me permití sentir todo el peso de lo ocurrido. La traición dolió profundamente. 7 años de lealtad, recompensados con un despido frío y la cruel declaración de que era reemplazable. Las palabras de Richard resonaban en mi mente. Eres reemplazable, Amanda. Todos lo son. ¿Lo era yo? Había sido ingenua al creer que la dedicación y los resultados importaban. Pensé en todos los fines de semana que trabajé, en las vacaciones que acorté, en las relaciones personales que descuidé por el trabajo. Por primera vez, dudé si había valido la pena. Pasé el día siguiente en una niebla, alternando entre postular a puestos en agencias competidoras y recostarme en el sofá mirando al techo. Redacté y borré múltiples correos para mi equipo, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para despedirme. El miércoles por la tarde, 2 días después de mi despido, sonó mi teléfono con un número desconocido. Casi no contesté pensando que era un reclutador, pero algo me hizo responder. Amanda Mitchell, habla, dije, tratando de sonar más entera de lo que me sentía Amanda. Soy Michael Harrison. ¿Tienes un momento para hablar? Mi ritmo cardíaco se aceleró instantáneamente. Michael Harrison me llamaba directamente. Me enderecé como si pudiera verme a través del teléfono. Por supuesto, Michael. ¿Cómo está? Estoy confundido. Para ser honesto, respondió. Intenté contactarte en Preston y Blackwell para nuestra reunión de seguimiento programada. Y me dijeron que ya no estás en la empresa. Richard Bennett aparentemente ha tomado el control de nuestra cuenta. Vacilé, sin saber cómo responder. La etiqueta profesional dictaba que no debía hablar mal de mi antiguo empleador ni discutir las circunstancias de mi salida, sí. Mi puesto fue eliminado como parte de una reestructuración. Dije con cuidado. Richard tiene amplia experiencia y se asegurará de que su cuenta reciba la atención adecuada. Hubo una pausa antes de que Michael hablara de nuevo de Amanda. Llevo 30 años en los negocios. Reconozco cuando me hablan con frases corporativas. Hemos trabajado juntos por 3 años y de repente te vas sin transición, sin despedida. Justo después de entregar una propuesta excepcional que aprobamos. Eso no me suena a reestructuración, sufran que se rompió mi fachada profesional. No fue mi decisión irme, pensé, me imaginaba algo así, respondió. Escucha, valoro la franqueza y los resultados. Tú siempre has entregado ambos. Nuestra empresa trabaja con Preston y Blackwell por ti, no a pesar de ti. Sus palabras fueron una bomba para mi orgullo profesional herido. Lo agradezco, Michael, me gustaría reunirme contigo. Continuó, no en mi oficina ni en ningún lugar público. ¿Conoces el Bathory, los comedores privados en Franklin Street? Excelente discreción. Sí, respondí. Mi curiosidad creció. Mañana al mediodía, podemos discutir tus planes futuros. Después de colgar. Me quedé en un silencio atónito. Michael, Harrison quería reunirse conmigo. Esto violaba todos los protocolos de transición con clientes. Los exempleados no debían tener contacto con clientes después de su salida, pero técnicamente él me había contactado, no al revés. Esa noche. Saqué mi contrato laboral y lo leí cuidadosamente por primera vez en años. La cláusula de no competencia me impedía trabajar para un competidor directo dentro de un radio de 100 metros durante un año después del despido. Pero había una laguna interesante. La definición de competidor se refería específicamente a agencias de marketing establecidas con ingresos anuales superiores a $10 millones. Una agencia nueva no entraría en esa definición. Hasta alcanzar ese umbral de ingresos. El consultorio independiente no estaba explícitamente restringido en absoluto. Al día siguiente, llegué a Salvatore 15 minutos antes. Vestida con mi segundo mejor traje, el mejor aún estaba en la tintorería. Parte de la rutina de mi vida anterior. El maitre me escoltó a un comedor privado en la parte trasera, donde Michael ya me esperaba. Se levantó para saludarme, dándome un apretón firme de manos a Amanda. Gracias por venir. Por favor, toma asiento. ¿Ves que habíamos ordenado y el camarero nos dejó a solas? Michael fue directo al grano. Tuve una reunión con Richard ayer. No fue bien, lo siento. Respondí con neutralidad. Michael negó con la cabeza. No lo estés. El hombre pasó 30 minutos diciéndome cuánto valora Preston y Blackwell nuestro negocio y cómo personalmente aseguraría una continuidad sin problemas de nuestra estrategia de marketing. Ni una vez reconoció que la estrategia fue creación tuya, ni explicó por qué la persona que entendía nuestro negocio desapareció de repente. Tomó un sorbo de agua. Antes de continuar, cuando le pregunté directamente por tu partida, me dio una respuesta vaga sobre reestructuración y dinámica del equipo. Llevo demasiado tiempo en los negocios como para no reconocer cuando alguien es evasivo. Me quedé en silencio. Sin saber a dónde iba esto, le dije que necesitaba considerar si Preston y Blackwell aún se alineaban con nuestras necesidades.
continuó Michael. Su reacción fue reveladora. Se puso inmediatamente a la defensiva, ofreciendo concesiones y descuentos que no habíamos discutido. El camarero regresó con nuestras comidas. Y pausamos la conversación. Cuando quedamos a solas de nuevo, Michael me sorprendió con una pregunta directa. ¿Cuáles son tus planes ahora, Amanda? Consideré cuidadosamente mi respuesta. Estoy explorando opciones. Hay varias agencias que podrían estar interesadas en alguien con mi experiencia. Michael asintió. Esa es una opción. ¿Has considerado? Otra de, ¿a qué te refieres? Empezar. Tu propia agencia, dijo simplemente, tienes el talento, el conocimiento de la industria y lo más importante. Entiendes las necesidades de los clientes mejor que la mayoría. Casi me atraganto con el agua. Empezar mi propia agencia. Eso es un gran desafío, lo es, concordó. Pero no empezarías desde cero. Harrison Enterprises sería tu primer cliente. La oferta quedó suspendida entre nosotros. Al mismo tiempo aterradora y emocionante. Empezar mi propia agencia con un cliente de 85 millones ya asegurado. Parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué tomarías ese riesgo conmigo? Pregunté. Michael dejó el tenedor y me miró directamente. Porque los negocios se tratan de relaciones y resultados. Y tú siempre has entregado ambos. Preston y Blackwell simplemente demostraron que no entienden ese principio básico. Mientras continuábamos con el almuerzo, me explicó lo que tenía en mente. Harrison Enterprises firmaría un contrato de 2 años con mi nueva agencia, con los primeros 6 meses de pagos adelantados para proporcionar capital operativo. El alcance sería la implementación exacta de la estrategia que ya había creado, asegurando que pudiera cumplir mis promesas. Cuando llegó el postre, mi mente estaba llena de posibilidades. ¿Podría realmente hacer esto? Los desafíos prácticos eran enormes. Pero la oportunidad también lo era. Al salir del restaurante, recibí un mensaje de texto de una excompañera que había dejado Preston y Blackwell el año anterior. Escuché lo que pasó. No me sorprende. Richard hizo lo mismo con Karen Bilson antes que contigo. ¿Quieres tomar un café y hablar? La reunión con esta excompañera al día siguiente me dio el impulso final que necesitaba. Confirmó que Richard tenía un patrón de marginar a mujeres exitosas en la empresa, especialmente aquellas que desarrollaban fuertes relaciones con clientes. Karen Bilson había sido expulsada después de conseguir una gran cuenta automotriz. El cliente se fue 6 meses después, insatisfecho con el servicio tras su partida. Esa noche tomé mi decisión. Richard pensó que era reemplazable. Le demostraría que estaba equivocada convirtiéndome en su competencia. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad. Conseguí un préstamo pequeño para negocios usando mi condominio como garantía. Presenté los papeles de incorporación para Mitchell Strategic Marketing y arrendé una oficina modesta en un edificio de almacén convertido. La estética industrial chic tendría que compensar la falta de vista al lago. Mi primera llamada fue para Stephanie. Nos reunimos en una cafetería tranquila, lejos de las oficinas de Preston y Blackwell. Estoy empezando mi propia agencia, le dije, después de que nos acomodamos con nuestros cafés. Harrison Enterprises viene conmigo como mi primer cliente. Los ojos de Stephanie se abrieron de par en par. ¿Estás bromeando? Toda la cuenta. Asentí. Michael Harrison me llamó personalmente. No estaba impresionado con cómo Richard manejó la transición. Una sonrisa lenta se extendió en el rostro de Stephanie. Richard debe estar perdiendo la cabeza. No lo sabe todavía, respondí. Pero lo sabrá pronto. Michael dará el aviso formal mañana. Stephanie tomó un largo sorbo de café mirándome por encima del borde. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Solo para compartir las buenas noticias. Me incliné hacia adelante. Necesito una directora creativa, alguien que entienda la marca Harris y pueda arrancar rápido. ¿Quieres que deje Preston y Blackwell y me una a tu startup? Preguntó Stephanie. Aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. La libertad creativa sería total, dije. No habrá burocracia corporativa ni robo de crédito, tu nombre en tu trabajo. Y el paquete de compensación incluiría acciones. Stephanie no dudó mucho. Tengo 3 semanas de vacaciones acumuladas. Mañana presentaré mi renuncia con efecto inmediato. Que me acompañen también a la salida. Su renuncia causó aún más revuelo que mi despido. Stephanie era querida en el departamento creativo. Y su salida abrupta tan poco tiempo después que la mía provocó rumores por toda la empresa. Cuando rechazó una entrevista de salida y se negó a hablar de sus planes futuros, la especulación se intensificó. Mientras tanto, yo construía mi nueva empresa pieza por pieza. Arrendé el equipo necesario, establecí sistemas contables y comencé a reclutar a más miembros para el equipo. 2 gerentes de cuentas junior de mi antiguo equipo se comunicaron discretamente, expresando interés en unirse una vez aseguraran otras ofertas de trabajo como cobertura. Las consideraciones legales eran primordiales.
revisé cada contrato y documento de mi tiempo en Preston y Blackwell para asegurarme de no estar violando ningún acuerdo del trabajo que había hecho para Harrison Enterprises pertenecía a Preston y Blackwell. Pero mi conocimiento de su negocio y mi relación con Michael eran míos. Contraté a una abogada especializada en derecho laboral para que revisara todo y me asesorara sobre los siguientes pasos. Confirmó mi interpretación de la cláusula de no competencia y ayudó a estructurar mi nuevo negocio para evitar posibles litigios. Aún así probablemente amenacen con acciones legales, me advirtió. Empresas como Preston y Blackwell usan la amenaza de costosos juicios para intimidar a ex-empleados, incluso cuando su caso es débil. Estaba preparada para esa posibilidad. Michael ya me había asegurado que el equipo legal de Harrison Enterprises me apoyaría si era necesario. Tener una empresa de 4.000 millones a tu lado proporciona una gran tranquilidad. El contrato formal con Harrison Enterprises se firmó 10 días después de mi despido. Como se prometió, Michael organizó que los primeros 6 meses de pagos se adelantaran, proporcionando el capital necesario para establecer operaciones. Ese mismo día, Michael notificó oficialmente a Preston y Blackwell que Harrison Enterprises rescindiría su contrato con efecto inmediato, según lo permitido por la cláusula de cancelación de 30 días. Pagarían la tarifa especificada por la terminación anticipada, pero la relación había terminado. La reacción de Richard fue rápida y predecible. Mi teléfono sonó menos de una hora después de que se entregara la notificación de Michael. Amanda, dijo, ¿cuándo? Contesté con la voz tensa y apenas controlando la ira. Creo que necesitamos hablar. Hola, Richard, respondí con calma. ¿En qué puedo ayudarte? Tú sabes exactamente por qué llamo. Harrison Enterprises acaba de terminar su contrato. Y escuché que tú estás detrás de eso. Elegí mis palabras con cuidado. Michael Harrison toma sus propias decisiones comerciales. Yo no me acerqué a él. Fue él quien se acercó a mí. Has violado tú. Acuerdo de no competencia, dijo Richard. Preston y Blackwell perseguirán todos los recursos legales disponibles. No creo haberlo hecho, respondí, pero entiendo que necesitas proteger los intereses de tu empresa. Mi abogada estará encantada de discutir los detalles con tu equipo legal. Mi respuesta calmada claramente lo frustró. Esperaba que me intimidara o que me pusiera a la defensiva. No saldrás impune de esto, dijo. Estás quemando puentes en esta industria. No estoy quemando puentes, Richard. Estoy construyendo los míos. Que tengas un buen día. Al colgar, sentí una extraña sensación de calma. El Richard que una vez me intimidó con su oficina en la esquina y sus conexiones en la industria ahora me parecía más pequeño de alguna manera. Tenía poder dentro de la estructura de Preston y Blackwell, pero fuera de ella. Éramos simplemente dos profesionales en caminos diferentes. Las semanas siguientes fueron desafiantes pero emocionantes. Conseguí un espacio de oficina en un edificio recientemente renovado en West Lut, una zona en auge popular entre negocios creativos. El diseño de planta abierta y las paredes de ladrillo expuesto creaban una atmósfera de innovación y colaboración. Exactamente la imagen que quería para Mitchell Strategic Marketing. Stephanie y yo trabajábamos jornadas de 16 horas montando operaciones, desarrollando nuestra identidad de marca y planificando la implementación con Harrison Enterprises. Comíamos comida para llevar en nuestra nueva mesa de conferencias y a veces dormíamos en el sofá de la oficina, pero el agotamiento se sentía diferente al de mis días en Preston y Blackwell. Esta vez estábamos construyendo algo propio. Nuestra primera reunión oficial con un cliente bajo el nuevo acuerdo tuvo lugar 3 semanas después de mi despido. Michael y su equipo visitaron nuestro espacio de oficina aún no completamente terminado. Había latas de pintura en las esquinas y algunos muebles todavía no habían llegado, pero nuestros materiales de presentación eran impecables. Me gusta lo que han hecho con el lugar, dijo Michael, apreciando sinceramente el espacio industrial. Tiene carácter, autenticidad. La reunión superó todas las expectativas, sin las restricciones corporativas de Preston y Blackwell. Presentamos enfoques audaces e innovadores para la campaña de expansión europea. Michael aprobó nuestro calendario de implementación en el momento. Al irse, se detuvo. Ayer almorcé con James Caldwell. Le mencioné que estaba trabajando con una agencia nueva y prometedora. James Caldwell era CEO de Caldwell Technologies, otro actor importante en el sector tecnológico. La implicación era clara. Michael ya nos estaba recomendando a su red de contactos. Poco más de un mes después de que me dijeran que era reemplazable, había establecido una empresa, asegurado un cliente de 85 millones, formado un equipo central y creado una cartera de posibles nuevos negocios. La ironía no se me escapaba. El departamento legal de Preston y Blackwell envió una carta de cese y desistimiento como se predijo.
Mi abogada respondió con una explicación detallada de por qué la cláusula de no competencia no aplicaba a mis actividades actuales, amenazaron con acciones adicionales, pero nunca las llevaron a cabo, con Harrison Enterprises preparado para enfrentar cualquier litigio. El cálculo de riesgo versus recompensa no favorecía a Preston y Blackwell. Richard intentó recuperar la cuenta de Harrison, ofreciendo concesiones significativas e incluso tratando de contactar a Michael directamente, pero la relación estaba irreparablemente dañada. Mientras tanto, en la industria comenzaron a hablar de la prometedora agencia boutique fundada por una ex ejecutiva de Preston y Blackwell. 6 semanas después de abrir nuestras puertas, conseguimos nuestro segundo cliente importante, una empresa tecnológica, mediana en busca de enfoques frescos de marketing. Al cumplir 2 meses, habíamos contratado a 8 empleados a tiempo completo y estábamos reclutando activamente a más. El impulso crecía. El momento más satisfactorio llegó cuando una ejecutiva junior de cuentas de Preston y Blackwell solicitó un puesto con nosotros. Durante la entrevista, reveló que la moral había caído en picada tras mi salida y la renuncia de Stephanie. El estilo de gestión de Richard se había vuelto cada vez más errático mientras luchaba por mantener al equipo de la cuenta de Harrison, nuestro conocimiento institucional. Todos están actualizando sus currículos, nos dijo. Es como ver una implosión en cámara lenta. No sentí placer por las dificultades de la empresa. Pero la caída de Richard se sintió como justicia poética. Había subestimado no solo a mí, sino el valor de tratar a las personas con respeto y reconocer el mérito donde correspondía. Al acercarnos a los 3 meses desde mi despido, Mitchell Strategic Marketing se había consolidado como un competidor serio en el panorama de agencias de Chicago. Éramos pequeños, pero crecíamos rápidamente, con una reputación por trabajo innovador y un servicio excepcional al cliente. La base se construyó sobre todo lo que aprendí en Preston y Blackwell. Tanto lo bueno como lo malo, Richard me había dado una lección valiosa, aunque no la que él esperaba. No era reemplazable después de todo, tampoco Stephanie ni ninguno de los talentosos individuos que se unieron a nuestro equipo. Cada persona aportaba un valor único que contribuía a nuestro éxito colectivo. La empresa que estaba construyendo reflejaba esa creencia. Cada empleado tenía participación accionaria, el mérito se reconocía públicamente y generosamente. La colaboración era genuina, no solo de cara a la galería. No estábamos creando solo una agencia, sino una comunidad de profesionales que valoraban las contribuciones de cada uno. La lección me costó un trabajo, pero me dio una empresa al final. Que me dijeran que era reemplazable fue lo mejor que me pudo haber pasado 3 meses después de comenzar Mitchell Strategic Marketing. Recibí una invitación para hablar en la conferencia anual de la Asociación de Marketing de Chicago. El tema era la innovación en las relaciones con los clientes, algo por lo que me había hecho conocida desde que lancé mi agencia. La ironía no se me escapaba, hablaría justo sobre aquello que Richard había intentado suprimir. La conferencia era un evento importante de la industria, al que asistían todas las agencias de marketing significativas del Medio Oeste. Preston y Blackwell ciertamente tendría representantes allí, posiblemente incluido el mismo Richard. La idea de enfrentarme a él en un entorno profesional me ponía nerviosa y me daba energía a la vez. Stephanie me ayudó a preparar la presentación, enfocándonos en la construcción auténtica de relaciones sin referencias explícitas a mi antiguo empleador. La mejor venganza es el éxito, me recordó. Deja que tu crecimiento hable por sí mismo. Cuando llegó el día de la conferencia, nuestra empresa ya había crecido a 15 empleados y 4 clientes importantes. Con varios proyectos más pequeños en cartera, recientemente nos habíamos mudado a oficinas más grandes para acomodar nuestra expansión y publicaciones del sector comenzaban a destacarnos como una estrella en ascenso en la escena de marketing. De Chicago llegué temprano al hotel en el centro para revisar el montaje de la presentación y calmar mis nervios. Mientras repasaba mis notas en un rincón tranquilo del vestíbulo, vi a Richard entrar acompañado de 2 ejecutivos de Preston y Blackwell. Aún no me había visto, así que aproveché para observarlo sin ser notada. Se veía cansado. El andar confiado que recordaba había disminuido un poco. Más tarde supe que Preston y Blackwell habían perdido 2 clientes adicionales tras la salida de Harrison Enterprises, lo que generó una presión significativa sobre los jefes de departamento. Mi presentación estaba programada para la tarde. Pasé la mañana asistiendo a otras sesiones y haciendo networking con colegas de la industria, muchos de los cuales mostraban curiosidad por mi nuevo proyecto. Las preguntas a veces eran incisivas, ocasionalmente rozando el chisme sobre mi salida de Preston y Blackwell. Pero mantuve un tono profesional en todo momento. Estoy enfocada en construir algo nuevo en lugar de vivir del pasado. Se convirtió en mi respuesta habitual. Michael Harris llegó justo antes del almuerzo. No estaba programado para hablar, pero había venido específicamente a apoyar mi presentación.
Su presencia causó revuelo entre los asistentes, ya que, raramente CEOs de su calibre asisten a estos eventos de la industria. No me lo perdería, dijo cuando le agradecí por venir. Además, me interesa ver la cara de Richard cuando se dé cuenta de lo que perdió. Vi a Richard al otro lado del salón de almuerzos, profundamente concentrado en conversación con clientes potenciales, al notar la llegada de Michael y nuestra interacción amistosa. Su expresión se oscureció momentáneamente antes de recomponerse. Finalmente, llegó la hora de mi presentación. La sala estaba llena, con asistentes de pie a lo largo de las paredes tras ocupar todos los asientos. Desde el podio, podía ver a Michael en la primera fila y a Richard cerca del fondo. Con los brazos cruzados de forma defensiva, comencé presentando la filosofía de Mitchell Strategic Marketing sobre las relaciones con los clientes, enfatizando la transparencia, la comunicación auténtica y la verdadera asociación, sin nombrar. A Preston y Blackwell contrasté los modelos tradicionales de agencia con nuestro enfoque innovador en el entorno empresarial actual. El marketing exitoso no se trata de controlar las relaciones con los clientes, expliqué. Se trata de fomentar una colaboración genuina en la que ambas partes crezcan juntas. A lo largo de la presentación, compartí estudios de caso de nuestro trabajo con la expansión europea de Harris Enterprises, mostrando resultados que superaron las proyecciones. Michael asintió ocasionalmente en señal de confirmación, lo que otorgaba credibilidad a mis afirmaciones. Cuando los clientes son verdaderamente valorados como socios y no como activos, concluí, la lealtad sigue de manera natural y, en un panorama competitivo, esa lealtad es la moneda más valiosa que cualquier agencia puede poseer. Los aplausos fueron entusiastas. Durante la sesión de preguntas y respuestas que siguió, un asistente hizo la pregunta que todos habían estado evitando. Su agencia ha crecido de manera notablemente rápida, ¿qué los impulsó a dejar su puesto anterior y comenzar su propia empresa? Hice una pausa, consciente de la mirada de Richard desde el fondo de la sala. Algunas transiciones profesionales crean oportunidades inesperadas, respondí diplomáticamente. Descubrí que tenía una visión para él. Servicio al cliente, que necesitaba su propio espacio para florecer. Michael levantó la mano y el moderador, reconociéndolo de inmediato, le pasó el micrófono. Si me permiten agregar algo, dijo, poniéndose de pie. Como CEO de Harris Enterprises y primer cliente de Mitchell Strategic Marketing, puedo dar fe de la diferencia que ha hecho su enfoque en nuestros resultados comerciales. Nuestro lanzamiento europeo ha superado las proyecciones en un 27%, bajo su dirección. Es un testimonio de lo que ocurre cuando el talento es adecuadamente reconocido y potenciado. Su respaldo público envió un mensaje claro a todos en la sala. Después de que terminó la sesión, estuve rodeada de colegas de la industria y clientes potenciales interesados en aprender más sobre nuestra agencia. Richard intentó acercarse a Michael, pero fue educadamente rechazado. Observé el intercambio desde la distancia. Notando la tensión en la mandíbula de Richard mientras se retiraba, su humillación se incrementó cuando uno de los principales clientes restantes de Preston y Blackwell fue visto intercambiando información de contacto conmigo. La conferencia continuó con varias sesiones durante la tarde. Durante una mesa redonda sobre la retención de talento en agencias, Richard fue añadido en el último minuto como orador, quizás sintiéndose acorralado por los eventos del día. Cometió un grave error de juicio. La lealtad en esta industria está sobrevalorada, dijo durante la discusión. Las agencias deben centrarse en los sistemas y procesos, no en el talento individual. Cualquiera es reemplazable, si tu estructura es sólida. La sala se volvió incómodamente silenciosa. Después de mi presentación y del respaldo de Michael, la perspectiva de Richard parecía no solo fría, sino fundamentalmente desconectada de la realidad. Varios asistentes miraron hacia mí, haciendo la conexión con mi salida de Preston y Blackwell. Una directora de marketing senior de una importante marca de consumo desafió a Richard. Si todos son verdaderamente reemplazables, ¿por qué los clientes exigen a menudo a talentos específicos cuando se mueven entre agencias? La respuesta de Richard fue defensiva y despectiva, sugiriendo que tales clientes tomaban decisiones emocionales en lugar de racionales. Su tono se fue poniendo cada vez más agitado mientras defendía su postura, creando un contraste marcado con mi presentación medida de antes. Después del panel, los colegas de la industria, que previamente habían sido cautelosos en tomar partido, comenzaron a felicitarme abiertamente por el éxito de Mitchell Strategic Marketing. La marea de opinión había cambiado definitivamente esa noche. En la recepción de networking de la conferencia, supe por una excompañera que la junta de Preston y Blackwell había convocado una reunión de emergencia para discutir las recientes pérdidas de clientes. La cuenta de Harris Enterprises había sido la más grande para ellos y su partida había generado tanto presión financiera como daño a su reputación. 2 semanas después,
Un boletín de la industria informó que Preston y Blackwell estaba reestructurando su liderazgo senior. Richard había sido degradado de jefe de departamento a director senior de cuentas, con sus responsabilidades significativamente reducidas. A los 6 meses de mi despido, Mitchell Strategic Marketing había crecido a 23 empleados y asegurado clientes que representaban más de $120 millones en facturación anual. Nos habíamos mudado nuevamente para acomodar nuestra expansión, esta vez a un piso completo, en un edificio prestigioso del centro, con esas vistas al lago que una vez admiré desde las oficinas de Preston y Blackwell. El desarrollo más sorprendente llegó cuando la presidenta de la junta de Preston y Blackwell se comunicó para programar una reunión confidencial. Curiosa, acepté escuchar lo que tenía que decir durante un almuerzo en un restaurante elegante, lejos de nuestras oficinas. Hizo una propuesta inesperada. Preston y Blackwell estaba interesada en discutir una posible adquisición de Mitchell Strategic Marketing. Tu éxito ha sido notable, reconoció. Reconocemos el valor que has creado en muy poco tiempo. La Junta cree que podría haber un beneficio mutuo en traer tu operación de vuelta bajo nuestro paraguas. Contigo en un rol de liderazgo, por supuesto, la ironía era casi perfecta. 6 meses después de que me dijeron que era reemplazable, me estaban pidiendo que considerara vender mi próspera empresa a mi antiguo empleador. Me siento halagada por el interés, respondí cuidadosamente. Pero Mitchell Strategic Marketing no está en venta. Apenas estamos comenzando. Ella no se sorprendió con mi respuesta. Lo entiendo. Pero espero que mantengas la puerta abierta para futuras conversaciones. Y, para lo que vale, la situación con tu salida fue mal manejada. La junta debería haber estado más involucrada. Al salir de la reunión, recibí un mensaje de Stephanie con la noticia de que Richard había renunciado a Preston y Blackwell. Los rumores en la industria sugerían que le habían pedido que se fuera después de perder otra cuenta IMPORTNTI.ch. Meses después de empezar de nuevo, mi nueva empresa prosperaba, mientras la carrera de Richard estaba en ruinas. Él había estado tan preocupado por proteger su puesto que finalmente lo destruyó. El hombre que había declarado que todos eran reemplazables había demostrado que ese principio también aplicaba para él. Mismo la última parte de la historia llegó cuando Richard intentó lanzar su propia consultoría, posicionándose como experto en gestión de relaciones con clientes. El esfuerzo no logró despegar, con pocos clientes dispuestos a contratarlo. Su reputación en los círculos de marketing de Chicago había sido demasiado dañada por el contraste público entre su enfoque y nuestro éxito. No sentí placer por sus dificultades profesionales, pero no pude evitar reflexionar sobre la simetría de la situación. Él había desestimado mi valor, y el mercado lo desestimó a él después. No, fue una venganza personal lo que destruyó a Richard, sino las consecuencias naturales de sus propias acciones. Para el primer aniversario de nuestra empresa, Mitchell Strategic Marketing se había convertido en una fuerza reconocida en la industria. Habíamos sido destacados en publicaciones nacionales de marketing y habíamos abierto una segunda oficina en Nueva York para atender a nuestra creciente base de clientes en la costa este. Preston y Blackwell, mientras tanto, había sido adquirida por una agencia internacional más grande tras continuas pérdidas de clientes que debilitaron su posición en el mercado. La empresa, que alguna vez parecía tan permanentemente poderosa, había demostrado ser vulnerable cuando su base de talento y relaciones fue socavada. La lección era clara. En un negocio de servicios basado en relaciones humanas y creatividad, nadie que valore el talento es verdaderamente reemplazable. Richard había fallado al no entender esta verdad fundamental, y le había costado todo. En el primer aniversario de Mitchell Strategic Marketing, organizamos una celebración en nuestra sede, en el centro de Chicago. El espacio estaba lleno de nuestros ahora 35 empleados, clientes clave y socios de la industria que nos habían apoyado en el camino. Michael Harris hizo un brindis, levantando su copa al poder de subestimar a la persona correcta. Mirando alrededor de lo que habíamos construido en solo 12 meses, sentí una profunda sensación de gratitud mezclada con vindicación. La empresa, que había crecido a partir del cruel despido de Richard, ahora gestionaba más de $150 millones en facturación anual de clientes. Tenía oficinas en 2 ciudades y era regularmente destacada en publicaciones de la industria como un caso de estudio en enfoques de marketing innovadores de Stephanie. Ahora oficialmente mi socia en el negocio, con un 20% de participación accionaria, estaba a mi lado mientras nos dirigíamos a nuestro equipo. Habíamos recorrido un largo camino desde aquellos primeros días, trabajando en un espacio de oficina incompleto con muebles prestados y cenas para llevar. Hace un año me dijeron que era reemplazable, dije a la multitud reunida. Eso se pensó como el último desprecio. Una forma de decir que mis contribuciones no importaban.
Pero ese momento de crueldad intencionada se convirtió en el catalizador de todo lo que hemos construido juntos. El viaje me había transformado de maneras que no había anticipado. El tener que empezar de nuevo me liberó de las limitaciones corporativas que ni siquiera había reconocido que estaban limitando mi potencial. El miedo y la incertidumbre de esas primeras semanas dieron paso a una confianza que nunca había experimentado. Dentro de la seguridad de las estructuras corporativas establecidas, mi relación con Michael Harrison había evolucionado de cliente y proveedor de servicios a una auténtica asociación comercial. Harrison Enterprises no solo había permanecido como nuestro cliente ancla, sino que había incrementado su inversión en marketing a medida que nuestros resultados superaban las proyecciones trimestre tras trimestre. Tu despido fue lo mejor que le pasó a nuestra estrategia de marketing, me dijo Michael durante la celebración del aniversario. Antes recibíamos buen servicio, pero ahora tenemos un verdadero socio que está invertido en nuestro éxito porque se refleja directamente en la reputación de tu empresa. Stephanie también había florecido, con control creativo total y participación en el negocio. Su trabajo había alcanzado nuevos niveles de innovación que le habían valido premios de la industria y atraído a los mejores talentos creativos a nuestro equipo. ¿Recuerdas cuando solíamos quejarnos de no recibir el crédito adecuado por nuestras ideas?, rememoró mientras compartíamos un momento tranquilo durante la fiesta. Nunca imaginé que construiríamos un lugar donde ese problema simplemente no existiera. El equipo que habíamos formado reflejaba nuestro compromiso de valorar el talento. Habíamos implementado participación en las ganancias para todos, los empleados, estructuras salariales transparentes y caminos genuinos para el avance. La cultura era colaborativa en lugar de competitiva. Con reconocimiento dado libremente y éxitos celebrados colectivamente, la trayectoria profesional posterior de Richard había continuado su espiral descendente. Después de su fallido intento de consultoría independiente, había asumido posiciones progresivamente menos prestigiosas en agencias más pequeñas. Los colegas de la industria informaron que su actitud seguía siendo la misma, insistiendo aún en jerarquías rígidas y apropiándose del mérito de los logros del equipo. No había aprendido nada de su caída. Su último intento de recuperar su estatus anterior llegó cuando solicitó un puesto senior en una agencia importante donde yo tenía conexiones. La directora de contratación se puso en contacto conmigo. Discretamente, él tiene algunas cuentas impresionantes en su currículum, incluida Harrison Enterprises, dijo, pero las fechas se superponen con tu tiempo en Preston y Blackwell. Quería conocer tu perspectiva antes de proceder. Podría haber detallado el comportamiento de Richard o advertirle sobre su estilo de gestión. Sin embargo, simplemente, dije, recomiendo verificar sus contribuciones específicas a esas cuentas con los clientes directamente. Ella entendió la implicación. Richard no obtuvo el puesto. La experiencia me enseñó valiosas lecciones sobre liderazgo empresarial que ahora comparto con los profesionales emergentes siempre que tengo la oportunidad. Primero, tu valor no está determinado por la evaluación de una sola persona o empresa. Richard pensó que podía definir mi valor declarando que era reemplazable. El mercado demostró lo contrario. Segundo, las relaciones construidas sobre respeto genuino y beneficio mutuo son la verdadera moneda del éxito empresarial. Michael me siguió no solo por lealtad personal, sino porque nuestra relación de trabajo entregaba valor que no podía ser replicado simplemente sustituyendo a otro ejecutivo de cuentas. Tercero, cómo tratas a las personas en tu camino hacia arriba determina quién estará allí para apoyarte si caes. El patrón de Richard de apropiarse del mérito y desestimar las contribuciones lo dejó sin aliados cuando su posición se debilitó. Cuarto, a veces el rechazo es en realidad una redirección. Ser despedida se sintió como el final de mi trayectoria profesional, pero en realidad fue el comienzo de un camino mucho más satisfactorio que tal vez nunca habría encontrado de otra manera. Quinto, el verdadero liderazgo no se trata de controlar a los demás, sino de empoderarlos. El rápido crecimiento de nuestra empresa fue posible porque creamos un ambiente donde todos sentían la propiedad de nuestro éxito colectivo. Finalmente, y quizás lo más importante, nadie que aporte valor es realmente reemplazable. Cada persona trae perspectivas, relaciones y talentos únicos que no pueden ser duplicados. Las organizaciones que no reconocen esta verdad fundamental eventualmente se reemplazan a sí mismas en el mercado. Cuando la celebración del aniversario llegó a su fin, me encontré de pie junto a las ventanas mirando el horizonte de Chicago. La vista incluía el edificio donde antes estaban las oficinas de Preston y Blackwell, ahora ocupado por la agencia internacional que los había adquirido. Stephanie se unió a mí, siguiendo mi mirada. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber aceptado su oferta de adquisición?, me preguntó. Negué con la cabeza. No, ni por un segundo. Apenas estamos comenzando la empresa que estábamos construyendo.
Representaba no solo un éxito empresarial, sino un modelo diferente de relaciones profesionales. Valorábamos a las personas no como piezas reemplazables en una máquina corporativa, sino como el corazón esencial y irreemplazable de nuestra empresa. Al final, Richard había tenido razón en una cosa. Todos son reemplazables, incluidos los ejecutivos que no reconocen el valor de su gente. La verdadera medida de liderazgo no es afirmar tu indispensabilidad, sino crear un ambiente donde todos puedan contribuir de manera significativa. ¿Qué has aprendido de momentos en los que alguien subestimó tu valor? ¿Alguna vez el rechazo se ha convertido en oportunidad para ti? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios abajo. No olvides dar like y suscribirte si disfrutaste de esta historia de venganza profesional y compartirla con cualquiera que necesite un recordatorio de que ser reemplazable podría ser solo el comienzo de volverse irreemplazable. Muchas gracias por escuchar y recuerda que, a veces, el mejor éxito viene después de que alguien te diga que no puedes tener éxito.